Bueno, buenos días a todos y a todas por venir. Muchísimas gracias a Más Impact y a LDGB por invitar a la Fundación a contar nuestra experiencia en esto de la medición del impacto, que es el primer programa, por así decirlo, donde hemos tenido la oportunidad, gracias a nuestro financiador ING, de invertir recursos en la medición. Y bueno, la idea de mi intervención es contaros un poco en qué consiste Nantic-Loom, porque yo creo que muchas de las personas que están aquí, otras no lo conocen. Por otro lado, contaros en qué consiste el programa FARO y cómo fue un poco todo el desarrollo del programa, y luego ya nuestra experiencia en la medición, aportándoos algunos datos en base a esta metodología. Sí que deciros que hemos hecho un informe súper chulo que en breve publicaremos y que, bueno, pues que tendréis abierto en nuestra web para consultarlo, ¿vale? Y ya quito mi foto. Bueno, la Fundación Nantic-Loom, básicamente resumimos nuestra labor en esta frase, ¿no? Trabajamos para la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables a través del emprendimiento inclusivo, las microfinanzas y la salud financiera, ¿vale? Bueno, comenzamos en el año 2003 trabajando en países en desarrollo, aplicando todo el tema de las microfinanzas y los microcréditos, y ya en el año 2011 comenzamos a hacer intervención social en España, ¿vale? Que actualmente es como el grosso, que más, el 99,9% de nuestro trabajo está ubicado en España. Básicamente en Nantic-Loom, que es una entidad muy pequeñita y muy especializada, trabajamos en 3 áreas fundamentales, ¿vale? El autoempleo y el emprendimiento inclusivo, es decir, otorgamos herramientas y desarrollamos programas para que personas en situación de exclusión social, laboral y financiera creen su propio puesto de trabajo, ¿no? Trabajamos desde la idea de negocio hasta el acceso a financiación, especialmente a través de microcréditos, y su posterior consolidación, ¿no? Una segunda área que desarrollamos ya posteriormente es el área de la salud financiera, ¿vale? Trabajamos en la mejora de la planificación financiera, el fomento del ahorro y la prevención del sobreendeudamiento, precisamente en estos colectivos vulnerables que encuentran muchas trabas en su inclusión social por motivos financieros, ¿no? O porque son colectivos que suelen adquirir productos financieros malos para salir de situaciones complicadas y a corto plazo. Entonces trabajamos en programas que precisamente les acompañamos a lograr estos objetivos. No se me oye. Cojo el micrófono rápido, Vale, dentro del área de salud financiera trabajamos con 2 colectivos muy concretos. Por un lado, mujeres vulnerables que tienen algún tipo de exclusión social, y por el otro lado, profesionales del tercer sector, ya sea sector social público o privado, en la que trabajamos para precisamente que conozcan herramientas financieras que puedan aplicar con sus usuarios y usuarias para mejorar su inclusión social. Pues ya sea la persona orientadora laboral o una persona que trabaja en vivienda, ¿no? Que pueda tanto diagnosticar o identificar problemas financieros a estos colectivos. Y luego ya un tercer eje que es como muy transversal a toda la fundación y que nos gusta mucho resaltar, que es el voluntariado, ¿no? Trabajamos con un voluntariado muy específico, muy experto, que aporta tanto su experiencia como sus conocimientos para que nuestros programas, bueno, pues tengan un valor añadido, ¿no? Antes de detenerme en el programa FARO, sí que me gustaría sacar algunos datos de exclusión financiera, ¿no? Y que nos parece que, que a menudo este tema de la salud financiera o de la educación financiera nos cuesta a todos, nos da un poquito de pereza, pero es que realmente nuestra hipótesis de que está muy vinculado a la exclusión social, bueno, pues creemos que es algo que la exclusión financiera forma parte de esa exclusión social en la que un 15,4% de gente en la Comunidad de Madrid está sufriendo. Hablamos de 1 millón de personas que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social, ¿no? Algunos datos que nos gustaba resaltar, que a mí me parece como muy llamativo, es que el 35,4% de la población, o sea, no tiene por qué estar en exclusión social,
no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos que forma parte para tener una buena salud financiera, ¿no? Bueno, un 12% de la población de perder su fuente principal de ingresos solamente podrían mantenerse durante un mes sin endeudarse. Y bueno, pues me parecía como que unos datos a tener en cuenta, ¿no? Nosotros, precisamente desde nuestra experiencia trabajando con mujeres, vimos que formar a profesionales iba a tener un efecto multiplicador con respecto a alcanzar a muchas más personas o colectivos vulnerables, ¿no? Vale. Luego también veíamos que existían nuevas amenazas que iban a hacer que esta exclusión financiera empeorara o creciera, ¿no? Por un lado, una que ya viene siendo como muy habitual, que es la falta de educación financiera por parte de la población en general, pero más concretamente sobre estos colectivos o estas personas, ¿no? Y ya no es la falta de educación financiera, sino la actitud, ¿no? El cómo este efecto avestruz de cuando tengo una deuda y me la están exigiendo, miro para otro lado, o sea, como que intentamos que sea un tema que no, cuanto menos tratemos, mejor, ¿no? Luego el tema de la alfabetización digital, que ya lo comentaba yo creo que alguna compañera, bueno, pues al final el trato con los bancos cada vez es más de manera digital y encontrábamos que había muchas barreras en este sentido, ¿no? Luego veíamos que había como muchísimos recursos, al final la salud financiera también tiene que ver con los ingresos, ¿no? Veíamos que había muchos recursos que, a pesar de que iban dirigidos directamente a colectivos vulnerables, resultaban muy complicados de gestionar, incluso para los profesionales, o bien por falta de desconocimiento, falta de tiempo o falta también de habilidades digitales para solicitarlo, ¿no? Y luego también otro factor, que este es como más macro, ¿no? El que nos estamos endeudando cada vez más. Recurrimos a préstamos o recurrimos a adquirir deuda personal o familiar para solventar muchos problemas, ¿no? Y de hecho veíamos que en esta población la adquisición de productos inadecuados era como muy común, ¿no? Pues la típica tarjeta revolving, el típico préstamo personal así rápido y sencillo, que en el fondo lo que estás es como cavando tu propio agujero, ¿no? Vale, bueno, el programa Faro deriva de una alianza público-privada que establecimos entre el Ayuntamiento de Madrid como entidad pública, ING como entidad financiadora y colaboradora y Fundación Nantiglum como la entidad ejecutora, ¿no? Que un poco estaba en el medio entre el Ayuntamiento e ING, ¿no? El objetivo del programa bueno, es cierto y es de agradecer además, y aprovecho para agradecer, bueno, por supuesto a ING, que ha estado desde el minuto 1, tanto a nivel recursos financieros como a nivel de pues compromiso, aportación de conocimientos. Pero bueno, pues comenzamos con esa alianza y la idea era formar a los trabajadores sociales de los centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid para que estos fueran capaces de trabajar herramientas financieras y temas de salud financiera con las usuarias de servicios sociales, ¿no? Bueno, pues la idea un poco era que una vez acabado el programa, los profesionales fueran capaces tanto de acompañar a las personas para resolver problemas y dudas financieras, gestionar diferentes recursos económicos de emergencia, como bueno, el conocido ingreso mínimo vital, pero hay un montón más, analizar, ya no igual trabajar deudas, pero sí identificar deudas y obligaciones contraídas para la familia para tenerlas en cuenta a la hora de realizar ese itinerario social y sobre todo, que nos parecía fundamental, que fueran capaces de apoyar a las familias en su planificación financiera, ¿no? En cuánto necesitas ingresar, bueno, un poco este dilema, bueno, me gusta mucho poner el caso, ¿no? De, pues igual una familia que está recibiendo una contribución, una prestación no contributiva, cuánto necesita ganar para salir de esa situación o otras situaciones en las que muchas veces, bueno, pues hablas con una persona y te dice cuánto ganas 1000 y cuánto gastas 700, ¿dónde están esos 300? Si no dices que no ahorras, ¿no? O sea, un poco ir trabajando todas esas competencias, ¿vale?
Vale, básicamente el programa, aunque aquí pone 3 fases, básicamente el grueso del programa y donde nos centramos la atención en la medición fue en la fase 1 y 2. El programa consistía en un primer curso de 25 horas ubicado en la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid, o sea que fue... Además, esto como fue surgiendo a lo largo de la ejecución del proyecto, que el Ayuntamiento de Madrid puso a disposición esa herramienta para que, por así decirlo, todas las trabajadoras sociales pudieran conocer el programa. Y luego una segunda fase que era más abierta de aplicación práctica, donde ofrecíamos a las trabajadoras sociales diferentes recursos, desde consultas, tutorías, acompañamientos continuados con familias, formación para ir a los centros de servicios sociales y dar talleres para que luego ellas pudieran replicarlo, recursos informativos para poner a la vista en los diferentes centros de servicios sociales. Bueno, entonces básicamente donde nos hemos centrado, porque ya estamos en la edición 3, la verdad, que súper contentas, es en la edición 1 y en la edición 2, ¿vale? Lo dividimos un poco así. Vale. Bueno, sí que nos gustaría como, a ver, esto fue un proceso que nos pasó como comentaba Ana, no teníamos ni idea, sabíamos que, bueno, pues que era importante esto de medir, que somos una entidad muy pequeña y que es verdad que podemos mostrar grandes resultados como personas alcanzadas o número de talleres impartidos, número de asesoramientos, pero queríamos ver un poco ir un poco más allá, ¿no? Entonces, también como Ana, me he sentido súper identificada, que pensábamos que esto iba a ser coser y cantar, porque lo que teníamos eran muchos datos, pero qué va, o sea, yo creí que me estaban hablando en chino. La primera vez que hablé con Víctor dije, no sé de qué me hablas. Bueno, el caso es que, bueno, tengo que decir que yo no soy, o sea, yo soy como un personaje secundario porque quien ha liderado este proceso es mi compañera Isabela, que está ahí en Brasil de man en Teams, o sea, en Zoom, y que, bueno, si ella quiere intervenir, que me corrija todo lo que quiera, porque, bueno, ha sido ella un poco quien tanto ha liderado el proceso como que también ha introducido esta cultura de la medición dentro de la organización, ¿no? Y bueno, pues parto de ese hecho porque insisto que yo soy coordinadora de proyectos y estaba un poco atrás conociéndolo todo, pero sobre todo aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, dividimos como este camino que hemos tenido con la medición en este primer proyecto en 8 pasos, ¿no? El primero que fue como más interno, ¿no? Que era un poco dentro de que teníamos diseñado el proyecto, de que teníamos una hipótesis o un contexto, había que sentarse a definir bien cuál era el problema que íbamos a solucionar, cuáles eran los grupos de interés a los que íbamos a alcanzar o que íbamos a tener en cuenta, el tema de objetivos, impacto, indicadores y sobre todo en base a los indicadores que bueno, en base a esa tipología que el ONLBG nos proporcionaba, cómo adaptar a nuestros propios indicadores, ¿no? Porque al final somos una entidad muy pequeñita, muy especializada, entonces para nosotros fue realmente un trabajo súper arduo el decir, a ver, ¿a qué llamamos sensibilizado? A qué, bueno, que era un poco lo que os ha pasado a vosotras, que enhorabuena, porque la verdad que es un currazo, ¿no? Como segundo paso, bueno, que también está un poco vinculado al primero, fue definir que esta era la metodología, porque bueno, en nuestro análisis hay 1000 metodologías y pero esta como que nos parecía que aterrizaba más o que nos permitía de manera sencilla tener 3 indicadores muy concretos que pudiéramos también aplicar al resto de proyectos el día de mañana, ¿no? Si esto salía bien. Bueno, el tercer paso fue el envío de cuestionarios, tanto a grupos de interés como pues, el ayuntamiento, ING, pero sobre todo a las trabajadoras sociales. Tuvimos un limitante que fue las familias, por un tema de protección de datos no pudimos acceder a las familias, por tanto no las consideramos beneficiarias directas, sino que considerábamos beneficiarias directas a las trabajadoras sociales participantes, ¿no? Este paso 3 es el peor, o sea, el que más coste para nosotras tuvo, el que más dolor de cabeza nos supuso, porque la gente tiene muy poca cultura
tenemos muy poca cultura para contestar cuestionarios y contestarlos bien, ¿no? O sea, al final, para elaborar todo lo que tuvimos que elaborar, fue un cuestionario muy largo, con unas preguntas muy arduas, en las que volvíamos a repetir la pregunta para estar seguras de que contestaba muy bien, porque yo soy la típica persona que si me hablan bien o me doy a todo que perfecto, y la idea era un poco ir más allá, ¿no? Que es lo que nos pasaba muchas veces midiendo otros programas, que claro, programas gratuitos, que entraba una persona, pues si la formadora era una chica simpática o un chico simpático, todo perfecto, claro, ¿sabes? Entonces queríamos ver, no es que quiera todo perfecto, sino que me cuentes cuál es el cambio que has experimentado, o si no has experimentado un cambio y simplemente lo que te caiga es bien, ¿no? Entonces, bueno, el paso 4 y 5 fue ya analizar los datos, calcular los indicadores y elaborar el informe de impacto. Y el sexto, que fue ya, contamos con Más Impact, tanto para la herramienta como para que nos verificaran que los datos que habíamos incorporado en la herramienta eran correctos y que estaban validados por diferentes fuentes de verificación. Y tanto en el paso 1 como en el 6 también contamos con una verificadora de impacto, porque es verdad que en un primer momento queríamos externalizarlo todo, pero también entendimos que para nosotros como entidad era un aprendizaje el que ciertos pasos los pudiéramos hacer nosotras mismas de manera interna, pues para aprender, ¿no? Un poco para ver qué estaba ocurriendo. Entonces, tanto para verificar los indicadores como para validar el impacto que habíamos obtenido, contamos con una auditoría externa, que es EQUA, a la que tuvimos que contratar para que nos verificara eso, ¿no? Y que también nos diera ese valor de cara a externos, de que no ha sido una cosa interna en la que, bueno, pues en la que al final pues te vendes mejor. De ahí que los datos que os presentamos son súper conservadores y solamente se basan en lo que hemos medido, ¿vale? No en lo que creemos que hemos alcanzado, porque, bueno, ahora os cuento. Y nada, bueno, luego publicamos el informe final, que como os digo, pronto lo tendremos publicado y se lo pasaremos a Más Impact para que podáis también disponerlo. Vale, dentro de los logros o resultados del programa, los 3 primeros resultados del programa como que los teníamos más esperados, ¿no? Dentro del diseño del proyecto. Finalmente, 182 trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid, personas funcionarias que tienen un cuarto de hora de media de atención por persona, ¿vale? O sea, que la falta de tiempo por parte de los trabajadores sociales era como un impedimento también para saber si o sea, para que realmente les generara un impacto, ¿no? Luego llegamos a 30 de 38 centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y 290 familias atendidas directamente. Sabemos que son más, pero estas son las que, preguntadas a las trabajadoras sociales, nos dijeron que sí o sí, con nombres y apellidos, habían trabajado algún tema. Pero es verdad que había trabajadores sociales que por falta de tiempo no habían, por así dicho, contabilizado a cuántas habían trabajado algún aspecto de salud financiera, pero sabemos que son 290. Vale, y luego, logros no esperados que pudimos tener en cuenta es 482 beneficiarios indirectos, que aquí es o bien compañeros de trabajo que, pues eso, que donde los beneficiarios, donde las trabajadoras sociales participantes habían hablado de este tema, les habían intercambiado recursos y demás. Luego, 78 usuarias de servicios sociales en los que trabajamos directamente en el programa, porque íbamos a impartir talleres junto con la trabajadora social para que pues sea familiarizada con el tema. Y conseguimos crear 6 nuevas alianzas para Nanticlum. Por ejemplo, la empresa municipal de vivienda externa al Ayuntamiento de Madrid, aunque está vinculada, pero bueno, es como algo externo. Bueno, pues conocieron del programa y nos han llamado. UNICEF también, conociendo el programa, pues también cuenta con nosotros para otras intervenciones, o ARSI, en fin, algunas nuevas alianzas, ¿no? Más allá de las que ya teníamos, ¿vale? Decidimos medir el impacto en 2 momentos muy concretos, ¿vale?
En la primera fase, que era la fase de formación, que fueron durante 6 semanas, en las que había 6 sesiones presenciales y lo demás era de manera online. Y luego ya lo que sí nos centramos más con la metodología LBG fue ya lo que es el programa íntegramente, ¿no? Formación más el acompañamiento. Bueno, algunos datos que queríamos resaltar es que tras el paso del... Es verdad que jugábamos en una... O sea, como que éramos los primeros. O sea, la escuela de formación tiene unas formaciones como muy regladas, muy... que, o sea, son de pues típica prevención de riesgos, como muy genéricas, y de pronto aparecía una formación nueva de salud financiera, que era esto. Entonces yo creo que también eso influyó a que los datos fueran tan buenos, ¿no? El 97% recomendaría el programa, pero sí que nos parecía como muy relevante algunos de estos datos que, no sé, pues ahí tenéis, ¿no? Sí que aquí fue un poco donde ya nos detuvimos más en la metodología LBG, ¿vale? Que donde el tipo de impacto, o sea, lo que tenía que ver en el comportamiento, el 81% de los trabajadores experimentaron un cambio positivo, o sea, en lo que tiene que ver con su comportamiento financiero. No sabemos si de cara a la atención a las usuarias o de cara a su propia salud financiera, porque, insisto, esto es un tema que yo no sé si es que estoy muy sesgada, pero en realidad la población en general desconoce bastante el tema de la salud financiera y no se planifica financieramente muy bien, ¿no? Me meto ahí en ese testa también. El 84% adquirieron nuevas habilidades que utilizan en las atenciones con familias vulnerables y el 50% siente que la calidad de sus atenciones a familias ha mejorado, ¿no? Dentro del grado de impacto, bueno, pues nos parecía increíble que el 41% se transformaran, ¿no? Que no solamente se sensibilizaran y mejoraran algún aspecto, sino que han sido capaces de mejorar la salud financiera de las familias que han atendido, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que parece, o sea, me parece un logro que hayamos sido capaces de volcar todos esos datos que en un principio tomábamos sin saber muy bien por qué, a trasladarlos a esto, ¿no? Que dices, jolín, 41% transformados. Bueno, es que, o sea, en 8 meses de intervención, de la cual las 25 horas sí que estaban como muy controladas, pero luego el acceso a esa fase 2 hubo gente que igual recibió un asesoramiento, sí que recibían constantemente comunicaciones, yo no sé, quincenales sobre nuevos, tanto temas de salud financiera, nuevas herramientas financieras que creábamos, calculadoras, pero bueno, que realmente en la fase 2 participar igual fueron un 30% así como más asiduamente, ¿no? El resto igual una consulta, oye, pues me puedes pasar para dar un taller sobre suministros, en fin, nos pareció como que estaba como muy, no sé, a mí me parece como un logro y no me esperaba ni, vamos, ni de coña que llegáramos a esto, ¿no? Y más, insisto, en trabajadoras sociales, funcionarias que tienen un caos increíble con respecto al número de personas que atienden diariamente, ¿no? Vale, bueno, esta experiencia de la medición con Víctor y con Sonsores, que fueron un poco los que nos convencieron para utilizar esta herramienta, comienza en enero del 21 y acaba de terminar ahora mismo. O sea, el proceso es largo, es arduo. Sí que es verdad que esta experiencia nos ha servido para que fijemos indicadores, o sea que si en salud financiera con profesionales vamos a tener siempre estos indicadores, o sea, nos gustaría como homogeneizar X indicadores en nuestros programas para que todo lo podamos meter, por así decirlo, en el mismo saco y saber realmente el impacto que generamos como entidad, ¿no? Que ese es nuestro siguiente reto. Pero bueno, sí que con Bela, mi compañera, y yo discutiendo esto, que bueno, hemos sido las que más hemos estado, pero es verdad que ha estado todo el equipo involucrado, veíamos tanto como una necesidad a nivel interna de saber qué estábamos haciendo, ¿no? Y dónde estaba yendo nuestro dinero, porque al final las entidades sociales en nuestras memorias hablamos mucho de números, pero nunca sabemos si realmente hemos cambiado la vida de las personas, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? Como decir, he llegado a 1000 personas, pero que esas 1000 personas igual han pasado por tu puerta y se han ido, o han pasado, se han quedado y salen con
transformadas, ¿no? Y también lo veíamos como una oportunidad. Es verdad que financiadores como ING que siempre apostaron, o sea, nos permitieron que una de las líneas de trabajo del proyecto fuera precisamente la medición. Bueno, pues esto para nosotros ha sido increíble porque nos ha servido para tanto abrir los ojos como para pensar en dedicar recursos internos en este trabajo, ¿no? Que desde luego lleva muchos recursos, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Luego, es verdad que creemos que esta metodología, si bien, como ha comentado Víctor, tiene varias limitaciones, pero creemos que es una metodología que aterriza más allá de los ODS, que está genial para una entidad muy grande o una corporación poderlo medir, pero para nosotros que somos una entidad tan chiquitita, como que se nos quedaba muy lejanos, ¿no? ¿A qué meta contribuyo? ¿De cuánto? ¿De qué manera? O sea, que a pesar de que lo tiene, nos interesaba más ese foco de el tipo y el grado, ¿no? Luego, como desafíos, bueno, pues también, igual que quisimos hacerlo de manera interna, muchos de los pasos de este proceso de medición éramos conscientes de que no teníamos ni idea, ¿no? De que realmente se necesita tanto experiencia como recursos, y tanto recursos de tiempo de trabajadores y trabajadoras como de dinero para que realmente te verifiquen que lo que tú estás poniendo es real, ¿no? Y que no... O sea, hace falta alguien de fuera que te diga, vale, sí, se llama transformado, hemos llamado transformado a esto, ¿es una transformación? Pues sí, suena eso, ¿no? O no. O alguien de fuera que no esté tan metido en este tema, ¿no? Que para mí todos los programas de Nantic son increíbles, pero el de fuera lo ve mejor, ¿no? Luego, como aprendizajes y lecciones aprendidas y que estamos en ello es la formación al equipo, ¿no? Incorporar esta cultura de medición. Insisto en el paso 3 de elaborar y mandar y estar pendientes de las encuestas. Para nosotros una persona que hace, un técnico de la fundación que hace intervención, por supuesto que lo más importante es la intervención, pero tiene que dedicar una parte de su tiempo a medir lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, primero, que el equipo se comprometa y apropie esa cultura como voy a dedicarle un tiempo a medir, es un reto porque muchas veces no tienen tiempo, no tenemos recursos para que haya una persona solo dedicada a esto. Entonces, bueno, pues estamos en ello para formar a los trabajadores y trabajadoras para que vayan aplicando esto en cada uno de sus proyectos y en cada proceso, sobre todo en la intervención, ¿no? Ese pre, post, ¿no? Que por ejemplo en el caso vuestro, Ana, sí que pudisteis hacer al inicio y al final. En nuestro caso no lo pudimos hacer por un limitante que teníamos, que era trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid, que es bastante difícil acceder a ellos, ¿no? De nuevo, gracias al Ayuntamiento porque pudimos acceder de esa manera. Vale, luego, una cosa que nos damos cuenta, que debemos integrar la medición del impacto desde el diseño hasta la elaboración del informe o hasta la evaluación. O sea, tenemos que ser conscientes de que la medición del impacto tiene que ser una línea más en nuestros programas o un objetivo más dentro de nuestros programas de intervención, ¿vale? Igual que dentro de nuestros programas de emprendimiento tenemos como objetivos crear negocios, consolidar negocios, pues queremos establecernos un objetivo concreto de medir qué ocurre con todas esas personas que entran en nuestros programas, que igual no crean negocio, pero salen pues súper preparadas para montar cualquier otra cosa, o de pronto encuentran un trabajo porque se sienten mucho más empoderados, etc., ¿no? Pues eran como preguntas que nos hacíamos y que gracias a esta experiencia vamos a poder aterrizar. Y luego también reflexionábamos mi compañera y yo en qué vamos a hacer ahora. O sea, es cierto que esta experiencia la llevamos a cabo porque ING apostaba también por ello, porque de manera interna nos parecía como, jo, ¿qué pasa con esta gente? ¿No? Más allá de números, ¿qué más hay? ¿No? Pero ¿ahora qué? Ahora que tenemos estos datos, que vemos que el proyecto ha funcionado, ¿cómo sacamos partido a esto? ¿No? Que bueno, al final lo estoy hablando desde el punto de vista de la sostenibilidad de las ONGs.
en la que, bueno, es genial, de manera interna vamos a ser capaces de poder aplicar esto para saber si nuestro trabajo tiene valor o no, pero ¿cómo sacamos partido a esto a nivel sostenibilidad de la entidad, ¿no? Pues replicar el proyecto, nuevos modelos, no lo sé, estamos ahí todavía en esa duda, ¿no? Vamos a publicar la experiencia, los grupos de interés están súper contentos, el Ayuntamiento de Madrid está súper contento, pero nosotros como entidad, ¿qué nos aporta de cara a nuevas oportunidades, ¿no? Y bueno, finalizo mi intervención de nuevo dando las gracias a Bankinter por este espacio tan chulo, a Más Business y a LBG por invitarnos a esta experiencia, por la paciencia que han tenido a la hora de pues auditarnos y a la hora de explicarnos una y mil veces las mismas cosas que preguntábamos, porque la verdad que al principio cuesta bastante. Luego es verdad que a medida que, yo no sé si es que de pronto haces clic y ya como que empiezas a hablar el mismo lenguaje, pero cuesta al principio. Y nada más, muchísimas gracias por todo.